Abre la guantera. ¿Es necesario? Por seguridad. Tranquila, confía en mí, no hace falta. Es aquí. Aquí es donde tienes que cavar. Aparta. Déjame, yo lo abro. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la literatura de la vida? Bueno, es una pregunta muy interesante. Nunca me la habían hecho, dicho sea de paso. Se parecen sobre todo en cómo se pueden emocionar los seres humanos. Los personajes acaban emocionándose dentro de sus propias historias también y se parecen mucho a las personas de carne y hueso. Dentro de la propia literatura siempre tienen la licencia y la posibilidad de hacer los personajes mucho mejor que en principio hubieran sido dentro de la propia vida real. Es decir, por alguna razón que yo no sabría explicar muy bien, los personajes dentro de las propias novelas, incluso que sean malos, acaban siendo no tan malos como en la vida real. ¿Para qué es útil y para qué sirve la escritura y la lectura? Yo diría que es útil especialmente la escritura para navegar la propia personalidad de los individuos. Bueno, hay quien se aventura a decir que es curativa y que probablemente habría muchas menos visitas a los psicólogos y a los psiquiatras si realmente se escribiera con más fruición, sea esto de forma profesional o de forma aficionada. En cuanto a la lectura, ahí sería incluso más generoso con las cualidades que tiene. La lectura realmente lo que hace es facilitarnos la posibilidad de relajarnos a través de historias que han contado otros o que nos sugieren otros y de sumergirnos en nuestras propias historias a través de las historias de otros. Lo que quiero decir concretamente que su mayor utilidad en la lectura, además de ampliar la capacidad mental, es la posibilidad de desarrollar buenas sensaciones en el interior. Tus personajes parece que van muchas veces a contracorriente. ¿Quieres decirnos algo a los lectores con esa pequeña marca de la casa, por así decirlo? Bueno, mira, esta es una pregunta muy interesante, tampoco me la habían hecho nunca. Probablemente sí, ahora que lo mencionas, probablemente sí. Y si tuviera que decir qué es lo que me gustaría trasladar a través de sus personajes, es que todos somos un poco esos personajes fronterizos.
Cuando no lo somos, en realidad es porque nos dejamos llevar por otras personas o por otras cosas que nos cuentan, es decir, no somos nosotros mismos. Entonces, normalmente somos, en la propia vida real, esos personajes fronterizos que solo podemos tener emociones digamos, muy potentes en determinados momentos. Francisco, acláranos esto de entrada. El abismo en la frontera es una novela de ficción histórica sobre Chiquena y Alonso Fajardo. ¿Esto es así? ¿Qué parte hay de ficción y qué parte de realidad? Bueno, efectivamente es una novela de ficción histórica, y hay quien se atreve a decir, algún crítico que lo ha comentado, que forma parte de una cierta distopía también. Bueno, podría ser. En realidad es una ficción histórica en la que la mayor parte de los hechos son hechos históricos contrastados a través de archivo y documentación histórica, y luego hay una parte también sustancial que está a la imaginación y al albedrío de este autor, que es la que alguien ha dicho que puede ser una cierta distopía. ¿En qué sentido? Así muy brevemente. Pues en traspasar los umbrales del tiempo a través de un anhelo del ser humano de todos los tiempos, que es el de entenderse entre los diferentes y que las religiones no sean una cortapisa para poder vivir conjuntamente unos con otros. Esa posiblemente es una de las partes más distópicas. ¿Aquí es tan importante la historia como los diálogos que mantienen los personajes? Bueno, la historia realmente es la base de todo, pero los diálogos son muy importantes en esta novela, en El abismo en la frontera, porque una de las cualidades de Alonso Fajardo Bravo, el personaje principal, es el dominio que él tenía sobre el lenguaje. A diferencia de otros señores de la guerra de su época, de la Edad Media, de la Alta Edad Media, este en realidad sí que manejaba el lenguaje casi tan bien como la espada, por eso los diálogos sí que son de una cierta importancia. Sí. Hay una ruta histórica literaria que se llama Los tres castillos de la frontera, que está basada en esta novela. ¿Cómo surge la idea? Bueno, la idea surge a través de personas que se habían implicado desde el principio en la difusión de la novela, como son, por ejemplo, pues, el teniente de alcalde de Vélez Blanco, muy próxima a este castillo, también por parte en este caso de la alcaldía de Lorca, y más netamente por la ambición o quizás por la necesidad de trasladar o transmitir este tipo de conocimientos a otras personas de una manera más divertida o más lúdica. Y finalmente, si me lo permites, Kika, pues una ambición muy personal, o una cosa que a mí me gustaría que pasara mucho, que es empezar a recuperar el castillo de Siquena en concreto, algo, se cuidara un poquito más, y que la zona que está circundante se le pudiera dar una cierta economía de escala que hoy por hoy está muy abandonada. Sí. Vamos a ir con nuestra ruta. Después de Alonso Fajardo, ¿tienes pensado escribir sobre otro personaje histórico? Bueno, la verdad es que tengo en mente es hacerlo, sí. No inmediatamente, porque bueno, la próxima novela, como bien sabes, es de actualidad, de rabiosa actualidad, y es el próximo mes, pero probablemente la siguiente sí. Y hay algún personaje que me llama muchísimo la atención, te puedo adelantar un poco, que estuve barajando entre este personaje, Alonso Fajardo el Bravo, y la Dama del Che, que me llamaba muchísimo la atención también como personaje, en piedra en este caso, y todas las implicaciones emocionales, religiosas, pseudo-religiosas, que tiene como una figura troncal en toda la parte íbera y todo este tipo de cosas. Sí. Muy interesante. Se va a hablar mucho de Chiquena y de Alonso Fajardo, y me gustaría saber si piensas escribir más sobre ellos o esto es una historia única que se acaba aquí. No, realmente esta novela, para mi criterio, debería de tener una segunda parte. Y bueno, hay algún personaje, para aquellos que lo han leído se lo adelanto, y aquellos que lo quieran leer, pues ya se lo van teniendo en cuenta si quieren. Hay un personaje que es uno de los hijos de Alonso Fajardo el Bravo, precisamente Diego Fajardo, que es un personaje muy curioso, porque según las crónicas de la época, en unas aparece y en otras no.
Y parece ser que la relación entre padre e hijo era ciertamente tormentosa, se parecían mucho tanto en lo físico como en la personalidad, y este hijo en un momento dado desapareció de este castillo que estamos ahora mismo aquí grabando y no se volvió a saber nada de él. Entonces es una figura que a mí me despierta mucha curiosidad y me llama mucho la atención. ¿Qué ocurrió con el hijo, en realidad el hijo que debía de heredar las tierras y todo lo que poseía Alonso Fajardo el Bravo, y finalmente no se sabe muy bien qué ocurrió con él? Hablemos de la figura de Alonso Fajardo. ¿Crees que personifica el momento histórico-literario de la España del siglo XV? Sí, y un poco no, y me explico. Sí, porque realmente es el caballero medieval por excelencia en esta época, y porque además atesoraba las virtudes del guerrero típico, pero tenía algo que no tenían el resto de sus colegas de la época, que era la capacidad de seducción a través del lenguaje. En esto era un adelantado a nuestra época. Esto lo hemos vuelto a ver a lo largo de la historia, se ha repetido cientos de veces, se repite aún actualmente, y tenemos un ejemplo, salvando la distancia, muy claro, pues por ejemplo con una parte de España actual ahora mismo, ¿no? En la que el relato fáctico que se está estableciendo, y hablo concretamente de Cataluña en este caso, está por encima de los hechos reales, ¿vale? Bueno, pues quiero decir que esto lo entendió perfectamente Alonso Fajardo Bravo en su tiempo, y también lo utilizó muy a su favor, lo que hizo que fuera realmente alguien muy importante en la frontera desde el punto de vista no solo militar, sino político. Bueno, decirte que este lugar es fascinante, porque los que no lo conozcan les recomendamos que lo visiten. Sí. Tiene algo especial que atrae y también repele a la vez. Y creo que es muy interesante visitar este lugar y conocer la historia, y gracias a ti también se ha llevado a cabo un poquito, una parte de la investigación de este momento histórico. Sí, es cierto que este lugar reúne unas condiciones especiales. Seguramente se dirá de casi todos los castillos en España, pero este realmente tiene un algo especial. Y no lo digo yo que sería lo menos importante, es por lo hemos comentado alguna vez, a lo largo de muchas presentaciones que se han hecho del abismo en la frontera, yo me he ido encontrando personas que han leído el libro y que no lo han leído, que han participado en las presentaciones, que todas coincidían en algo muy, muy peculiar, y era en sentir vibraciones muy especiales dentro de este recinto que estamos ahora mismo, hasta el punto de que algunas veces, y esto habéis estado vosotros presentes, casualmente nos hemos encontrado con algunas de estas personas que estábamos hablando de ellas y en ese momento han aparecido, no que han aparecido por arte, habían venido hasta aquí, pero nos hemos encontrado aquí dentro del recinto, lo cual, bueno, ¿cuál es la posibilidad real de que eso ocurra en un recinto, en un sitio apartado tal vez de la mano de todos los dioses, en una ocasión que venimos a visitar el castillo, que haya esas dos personas que hayan dicho que aquí hay algo especial dentro del castillo? En fin, sí que creo que hay algo. No obstante, aquí se han derramado cientos, miles de litros de sangre. Este fue un lugar donde la crueldad llegó a un estado absolutamente atroz, de sadismo absoluto. Probablemente uno de los castillos en todo el mundo que haya tenido mayor terror dentro de sus propias murallas es este que estamos ahora mismo aquí. A par de muerte me es escribir a vuestra señoría tan larga y tan enojosa escritura. Mas como los fechos míos cada día empeoran, ya la ira vuestra contra mí crece, sin razón y justicia. Me es forzoso decir claro a vuestra señoría el fin y determinación mía, y porque de ella no puedo huir, mi corazón llora sangre, y por la pena y trabajo que mi alma recibe, me deseo la muerte. El abismo en la frontera transcurre en el reinado de Enrique IV. ¿Por qué esa época? Bueno, porque es una época que marca el inicio de la reconquista final de la ciudad de Granada, y porque Enrique IV es un personaje histórico, un rey, que tiene una personalidad muy marcada, muy decidida. Entonces choca mucho con el personaje principal de la novela, que es Alonso Fajardo el Bravo,
también llamado El Cruel por otros, y porque los dos son de una personalidad muy subida de tono, es decir, son muy dominantes. Entonces, Alonso Fajardo el Bravo representa más bien el señor de la guerra feudal, de última hornada de la Baja Edad Media, y Enrique IV pretende modernizar un poco la relación con los súbditos, y además, una cosa muy importante, los celos entre uno y otro, en el sentido de que la frontera la controlaba Alonso Fajardo el Bravo sin obedecer normalmente órdenes de la corona, y la corona quería imponer su criterio a toda pista aquí, y necesitaba consolidarse en el territorio castellano. No queremos irnos de Chiquena sin que nos recomiendes alguna lectura. Pues mira, casualmente hace un par de días en Murcia tuvimos la Semana Internacional de las Letras y tuve el privilegio de entrevistar a Juan el Lavagalán, al que admiro como novelista histórico, pero descubrir la faceta de su novela entroncando con lo actual, más de tipo más irónico y tal, como pueda ser pues eso, la Revolución Rusa contada para neófitos. Y bueno, de hecho me regaló uno de los libros que estoy leyendo ahora con mucho gusto. Entonces cualquiera de las obras de Juan el Lavagalán, que ya digo, ya yo había leído algunas cosas, como El Primer Planeta que tuvo en su momento y tal, pero que ha tomado un discurrir que a mí me gusta mucho, porque es una forma de recrear la historia más reciente, en este caso la Revolución Rusa. Ahora creo que se está metiendo, según nos comentó, con la época de los nazis, Segunda Guerra Mundial, y entonces bueno, él la enfoca de una manera como diciendo qué estúpidos somos todos, que estamos repitiendo siempre las mismas guerras, ¿no? Y bueno, eso me llama la atención y me recordó un poquito también, salvando las distancias, al abismo en la frontera, donde efectivamente se repetía guerra tras guerra sin que ganara ninguna de las dos partes, solo había sangre y unos pocos metros de avance o de retroceso. Muchas gracias por esta entrevista, y desde Chiquena les recomendamos que lean El abismo en la frontera. Lo que yo había visto era solo un montón de cadáveres, los que quedaban sobre el campo de batalla. Y a ningún dios o ser sobrenatural que viniera a revivirlos y a reconfortar a sus familias. Eso, naturalmente, no me había servido para tener confianza en ninguna salvación que no viniera de mi habilidad para que no me mataran. O mejor dicho, para ser yo misma quien finiquitara a mis oponentes. Las guerras se sucedían una tras otra, justificación tras justificación, de los que fomentaban las batallas, escondidos tras los parapetos de todo el ejército que los protegía. No era diferente, en absoluto, en ninguna de las dos partes de la frontera. En eso los enemigos, que parecían irreconciliables, eran lo único en lo que llegaban a estar de acuerdo. Aún así, en el interior de esta torre experimento una nueva emoción, algo que nunca había sentido antes, por dura que hubiera sido la batalla y por cerca que me encontrara de la muerte. El miedo al olvido sin nombre, a la desaparición sin dejar rastro. O, peor aún, que lo que quedara fueran unas figuras amenazantes, elaboradas con su sangre y sus huesos machacados. Y al mismo tiempo siento la presencia de algo macabro que se mueve a sus anchas en los alrededores de esta fortaleza de origen árabe, al que las leyendas populares llaman el Castillo del Infierno.